Muy buenas tardes, distinguida concurrencia. Tengan ustedes, reciban el saludo de la Coordinación Nacional de Flagrancia en esta jornada del primer Seminario Internacional sobre Proceso Inmediato, Realidad e Implicancias del Proceso Penal en el Contexto Jurídico Internacional. Tenemos en esta ocasión la conferencia magistral a cargo del doctor Jordi Ferrer Beltrán. De la hoja de vida del doctor Jordi Ferrer Beltrán, nuestro ilustre invitado, tenemos que él es profesor titular de Filosofía del Derecho de la Universidad La Girona de España, director de la Cátedra de Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, codirector de la colección de Filosofía y Derecho. Asimismo, es autor, miembro de comités de asesores o científicos de las revistas Isonomía del Derecho y otras. Sus principales áreas de investigación se encuentran en el área de la teoría del derecho y la epistemología jurídica. Entre sus textos más relevantes se encuentran las normas de competencia y un aspecto de la dinámica jurídica, la prueba de la verdad en el derecho y la valoración racional de la prueba. En ese sentido, tenemos hoy día como tema el derecho a la prueba y la racionalidad de las decisiones judiciales. Invitamos al doctor Jordi Ferrer para que se haga presente. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por estar esta tarde aquí y desde luego y antes que nada gracias a la Coordinación Nacional de Flagrancia por haber tenido la amabilidad de invitarme y de facilitarme este espacio durante esta visita a su país, que es absolutamente placentera, intensa en el trabajo, intensa en las actividades, pero muy placentera por toda la amabilidad que tienen ustedes con nosotros. El tema del que voy a hablar es el derecho a la prueba en el procedimiento judicial, entendido como tal entendido el procedimiento judicial, no solo, obviamente, referido al procedimiento inmediato y menos aún en la forma en que se ha regulado en su derecho procesal, sino en cualquier proceso penal y, aún más, en cualquier procedimiento judicial, sea este penal o no sea penal. Y esto porque la configuración del derecho a la prueba que se ha venido dando en estas últimas décadas es más bien propia de la configuración propia de un derecho fundamental que no se agota en el proceso penal y aún menos en el procedimiento abreviado o inmediato. Para abordar este problema, la primera cuestión que debe señalarse, la primera premisa que debe señalarse es aquella que tiene que ver con el objetivo del procedimiento penal, el objetivo del procedimiento judicial, por cuanto respecta a los hechos. Mucho se ha discutido yo diría, al menos durante el siglo XX, no solo seguramente, pero al menos durante el siglo XX, mucho se ha discutido acerca de cuál es el objetivo fundamental del procedimiento judicial respecto de los hechos. Si observamos lo que han escrito algunos autores, especialmente aquellos de raíz italiana, que han tenido una influencia espectacular en toda la procesalística
hispanoparlante, tanto española como latinoamericana, si observamos, digo, lo que han sostenido los tratadistas italianos de las primeras décadas, la primera mitad del siglo XX, uno pudiera perfectamente poner en cuestión que el objetivo del procedimiento judicial en materia de hechos sea la averiguación de la verdad. Así, por ejemplo, y solo por citar un autor, claramente y de forma muy radical se pronunciaba contra esta idea Francesco Carneluti. Y Carneluti, bueno, ha tenido una legión de seguidores, tanto tratadistas como en el ejercicio práctico del derecho y en la jurisprudencia, una legión de seguidores que han venido a confirmar que el objetivo respecto de los hechos no puede ser la averiguación de la verdad, por cuanto en el procedimiento judicial nos encontramos ante limitantes a la averiguación de la verdad que no existen ni pueden existir en otras áreas del conocimiento. Y en particular, Carneluti estaba pensando en la ciencia. Hay cosas que los juristas solo podemos decir desde la ignorancia. Y en este caso, desde la ignorancia de cómo funciona la ciencia. Porque si no tuviéramos ignorancia acerca de cómo son esos otros ámbitos de la experiencia, y en particular de cómo es la ciencia, no se puede decir que los límites que tenemos en el proceso no están en otros ámbitos. Vamos a pararnos unos minutos para ver cuáles son las características principales las características principales del contexto de toma de decisiones sobre la prueba en el procedimiento judicial. Y observaré posteriormente si esas características principales están presentes o bien no están presentes en otras áreas de la experiencia, y en particular señalaré una de ellas tomándola simplemente como ejemplo. Uno pudiera decir que es característica nuclear del procedimiento del procedimiento probatorio en el proceso judicial una serie de elementos como los siguientes. Primero, hay una fuerte limitación de tiempo. Decía Carneluti, a diferencia de lo que nos encontramos en el ámbito científico, no tenemos un tiempo indefinido. En la ciencia se puede seguir investigando indefinidamente, se pueden revisar las cuestiones una y otra vez. Un científico lo puede hacer, pero si no lo hace un científico, lo va a hacer otro. Todas las conclusiones científicas pueden ser revisadas a la luz de nuevos y nuevos elementos o bien de repeticiones de experimentos. Limitación de tiempo. Segunda, limitación de recursos. No de recursos procesales, sino de recursos materiales, de recursos humanos. Tercero, intervención de las partes. Las partes son un elemento inescindible del procedimiento judicial. No pudiéramos pensar en procedimiento judicial sin partes, evidentemente, pero a la vez que inescindible, son una contaminación también a la averiguación de la verdad. Por cuanto no se puede pensar que los intereses de las partes sean necesariamente el de la averiguación de la verdad, el de coadyuvar, el de ayudar a la averiguación de la verdad, sino muchas veces todo lo contrario. Las partes aportarán solo las pruebas que les benefician, esconderán otras que no les benefician, rebatirán otras aun sabiendo que son correctas, simplemente porque su interés fundamental es ganar el procedimiento. O a veces alargarlo, conscientes de que quizás ganar no tienen ninguna posibilidad de ganarlo, pero cuanto menos lo alargaremos. Hay límites, cuarto elemento, hay límites procesales, límites legales a la averiguación de la verdad. Baste recordar otra vez los plazos
en los momentos en que se pueden presentar pruebas, o hasta la exclusión de determinadas pruebas, algunas porque tenemos procedimientos en los cuales, bueno, solo se admiten unas ciertas pruebas y no otras, unos medios de prueba y no otros, y otras porque tenemos, por mor de otros objetivos del procedimiento, como son la protección de derechos fundamentales, excluimos pruebas como las denominadas pruebas ilícitas, aun cuando nos hubiesen resultado de especial valor para averiguar la verdad. En muchas ocasiones podemos ver y escuchar grabaciones, por ejemplo, que si las pudiéramos utilizar para tomar la decisión, evidentemente tendrían un valor importantísimo desde el punto de vista de la ayuda que aportan a la averiguación de la verdad. Pero son grabaciones que se han obtenido sin autorización judicial, en violación del derecho a la intimidad, etcétera, 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 y las consideramos ilícitas, las excluimos. Dice Carneluti, si nuestro interés fuera la averiguación de la verdad, esto no pasaría en ningún caso. Si este fuera el interés fundamental, ¿para qué deberíamos excluirlas? Y esto no pasa en las demás disciplinas. Déjenme que la conclusión a la que llega Carneluti es entonces que no es la averiguación de la verdad el objetivo en el procedimiento judicial respecto de los hechos, sino la fijación por parte del juez de los hechos. De un modo constitutivo, diría Kelsen, esto es verdad aquello que dice el juez. Y esto dio lugar a la doctrina procesalista alemana de finales del XIX a inventarse esa noción de la verdad procesal o la verdad judicial. Es verdad lo que dice el juez en su sentencia. No lo que ha ocurrido en el mundo, sino lo que dice el juez en su sentencia. Bueno, todos nosotros hemos ido al médico alguna vez, ¿verdad? Esperamos ir pocas veces, en realidad es una visita que nunca es placentera, salvo que sea guapo o guapa y no tenga otras intenciones. Pero si no es por esto, normalmente uno va al médico porque se encuentra mal, va al médico porque siente algún problema de salud y se dirige a ese cultor de una ciencia, la ciencia médica, para que averigüe qué pasa, qué problema de salud tengo y cómo puedo resolverlo, si es el caso, o al menos disminuir los síntomas, los efectos, las molestias. Resulta que el médico trabaja con tantas o más limitaciones temporales que el juez. Si el médico tardara en diagnosticar lo que tardan los jueces en resolver, quizás menos en el caso del proceso inmediato, los pacientes se le habrían muerto todos. La media del procedimiento judicial es evidentemente muy superior en tiempo de la media que usan los médicos para diagnosticar una enfermedad. Por tanto, limitación de tiempo, desde luego, el científico tiene, el médico tiene. Limitación de recursos, caramba, no hace falta dedicar muchas palabras a justificar que los médicos, desgraciadamente, trabajan en muchas ocasiones con recursos materiales y humanos muy inferiores a aquellos que para una buena administración de la salud deberían tener. Bueno, dependiendo de la situación, dependiendo del lugar, dependiendo del país, dependiendo de muchas cosas, las limitaciones materiales son más o menos, pero en todo caso siempre trabajan con limitaciones. Y tienen la contaminación de las partes, claro que la tienen. En la diagnóstica clínica, la complicación de las partes, la incontaminación de las partes es la contaminación del enfermo. Porque el enfermo va al médico y le cuenta cómo se siente, qué le duele. Y a veces miente. Por las razones más variadas. Porque quiere que el médico le dé una baja laboral. O porque quiere que el médico haga un informe médico
digamos, exagerado respecto de la salud, de la falta de salud de este paciente, porque con esto va a conseguir una mayor indemnización en un accidente de trabajo, en un accidente de tráfico. O simplemente porque es un deporte nacional, no sé si es nacional o cultural, ya mucho más amplio, competir a ver quién está más enfermo. Uno va a la sala de espera de un dispensario médico y los pacientes que están esperando parece que compiten a ver cuál está más enfermo que el otro, porque parece como si fuera algo para ponerse una medalla. Y el médico muchas veces necesita información acerca de los antecedentes familiares. ¿Y cómo va a tenerla? Se la pregunta al paciente. Y el paciente le dice, no hay antecedentes en mi familia de esta enfermedad. Y lo único que quiere decir es, a mí no me han contado nada. O sí la hay, el abuelo murió de esto. Pero en realidad es lo que me contó mi abuela o mi madre, que se lo había contado la abuela, y vaya usted a saber, además, el diagnóstico de hace 80 años, qué corrección tenía. La información que el paciente da al médico puede ser tan falsa y tan parcial como la información que la parte da al juez. Le dice el médico al paciente, le dije hace un par de años que dejara de fumar. ¿Ha dejado usted de fumar, verdad? Sí, claro. Nunca más agarré un cigarrillo desde hace 5 minutos antes de entrar. Tan falsa como la que la dan las partes al juez. Pero el médico también enfrenta limitaciones algo parecidas a las limitaciones procesales. Tampoco puede hacer todas las pruebas. Muchas pruebas diagnósticas necesitan del consentimiento del paciente o de sus familiares. Y sin el consentimiento del paciente o de sus familiares no la puede realizar, aun cuando esa prueba diagnóstica hubiese sido importante para conocer la verdad acerca de la enfermedad, para conocer cuál es la enfermedad que tiene el paciente. Otras veces está sometido a protocolos públicos o a protocolos hospitalarios que establecen, por ejemplo, ante ciertos síntomas, haga esta prueba, pero no haga esta otra, por cierto, porque es muy cara. Y entonces el orden en que debe hacer las pruebas, si acaso, es este, y estas solo excepcionalmente deben hacerse estas pruebas diagnósticas. Fíjense cómo todos y cada uno de los elementos que caracterizan el contexto de decisión sobre la prueba en el proceso judicial también los tiene el médico. Pero ninguno de nosotros, cuando va al médico, cree que el objetivo del diagnóstico médico es la verdad médica, que es verdad lo que dice el médico que es, así como la verdad procesal. Esperamos del médico que tenga un genuino interés en descubrir la verdad en serio, la verdad material respecto de cuáles son nuestros problemas de salud, aun cuando tenga todas estas limitaciones. Estas limitaciones disminuyen su probabilidad de acierto. Pero que disminuyan su probabilidad de acierto no quiere decir que no tenga que buscar ese acierto de la mejor manera que pueda. Del mismo modo que la exclusión de la prueba ilícita disminuye nuestra probabilidad de acierto respecto de los hechos en cuestión si no tenemos otras pruebas que nos acrediten lo mismo. Pero esto no nos exime de que tenemos la obligación de buscar el acierto y por tanto la verdad de la mejor manera que se pueda. Esto por lo que hace al juez. Pero ¿qué pasa respecto de las partes? Las partes, como he dicho, de alguna manera contaminan el procedimiento, pero de otra manera su presencia es imprescindible y su participación y la información a través de pruebas que pueden aportar también es imprescindible. Tan imprescindible que prácticamente todas las cortes internacionales de derechos humanos
y en particular, por ejemplo, por lo que hace a ustedes y a mí, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han sostenido la existencia de un derecho fundamental a la prueba. Derecho fundamental a la prueba que no está normalmente explícitamente recogido en los textos constitucionales ni tampoco en los textos internacionales de derechos humanos. Es difícil encontrar ejemplos en textos constitucionales, en constituciones nacionales, en las que explícitamente se reconozca de forma amplia para todas las partes y en cualquier procedimiento judicial el derecho a la prueba. Pero tanto la Corte Interamericana como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sostenido que en realidad este derecho, el derecho a la prueba, se obtiene, se infiere, es una parte del derecho a la defensa. Algo así como el derecho a defenderse probando. No tengo un derecho pleno a la defensa si no puedo probar en el procedimiento la corrección de mis alegatos fácticos. Y para probar la corrección de mis alegatos fácticos es para lo que sirve el derecho a la prueba. Como una parte del derecho a la defensa de cualquier parte. Si estamos hablando del procedimiento penal, no es el derecho a la defensa de la defensa, es a la defensa de los propios alegatos y por tanto también a la defensa de los propios alegatos de la Fiscalía o de acusaciones particulares de cualquier parte en un procedimiento. Y aún más se sostiene que ese derecho a la defensa, a defenderse probando, es parte del derecho al debido proceso. Y entendido así como una parte del derecho al debido proceso, entonces se considera que el derecho a la prueba es un derecho humano, un derecho fundamental, que deviene de ese tronco del debido proceso y el derecho a la defensa. Hasta aquí es pacífico la cuestión en todos los tratadistas, a partir de esa jurisprudencia especialmente internacional que después normalmente ha dado lugar a jurisprudencias también nacionales, de Cortes Supremas, de Cortes Constitucionales, que han ido recorriendo exactamente el mismo camino. Pero ¿cuál es el alcance del derecho a la prueba? ¿A qué nos da derecho, como ciudadanos o como partes en un procedimiento, el derecho a la prueba? ¿Y frente a quién? En general, los derechos tienen siempre dos lados de la moneda, aquel que puede ejercerlo y aquel frente a quien se ejerce, aquel que debe, que tiene el deber de protegerlo o de garantizarlo. En este caso, cabe entender que es un derecho que se ejerce frente al juez, en el sentido en que es el juez el que tiene el deber de protegerlo y garantizarlo. Y quienes en cambio lo ejercen es las partes. ¿A qué les da derecho a las partes? En mi opinión, a 4 cosas. O dicho de otro modo, el derecho a la prueba se puede descomponer en 4 elementos o en 4 derechos más pequeñitos. Es un conjunto de derechos. Por un lado, el derecho a proponer y obviamente a que sean admitidas todas las pruebas relevantes para acreditar sus alegatos fácticos. El derecho a proponer y a que sean admitidas todas las pruebas relevantes. Esto es muy importante, porque no nos olvidemos que hemos partido del reconocimiento de que el derecho a la prueba es un derecho fundamental. Si esto es así, entonces la limitación de la admisión de pruebas, por ejemplo, que se encuentra en muchos países
para ciertos tipos de procedimiento, en los cuales hay normas procesales que indican que para ese tipo de procedimientos solo serán admisibles ciertos medios de prueba, pero no otros, tendrían la tacha de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque si yo no dispongo, como parte, de pruebas de esos medios que están previstos para ser admitidos, sino de otros no admitidos en ese tipo de procedimiento, entonces me impiden precisamente probar mis alegatos porque no me dejan presentar los medios de que dispongo, aun cuando esas pruebas sean relevantes. No se puede limitar, si es un derecho fundamental el derecho a la prueba, no se puede limitar un derecho a la prueba, un derecho fundamental, por una mera technicality procesal, sino solo por la protección de otros derechos fundamentales. Y aquí no parece que estén afectados otros derechos fundamentales. Habría mucho que decir respecto de la prueba ilícita, donde en principio es el caso más claro en el cual tenemos la exclusión de una prueba que puede ser relevante y ser extraordinariamente útil para la averiguación de la verdad, pero precisamente en honor de la protección de otros derechos fundamentales. Con lo cual parecería que en ese caso no hay ningún tipo de problema de orden constitucional. Parecería. Si tienen ganas, en otro viaje les hablo de esto. Porque no es tan obvio como parecería. No solo a la admisión, sino a la práctica. No solo es un derecho a la admisión de las pruebas, sino a que sean practicadas. Evidentemente, el derecho a la admisión de las pruebas sería ilusorio, no serviría para nada, si una vez admitidas las pruebas no se practican. Pero la realidad de las cosas es terca y a veces sucede, incluso por descuido, sin ninguna otra intención, por descuido, a veces sucede que una prueba que ha sido admitida en el procedimiento finalmente no se practicó. Bueno, cuando esto sucede, entonces está afectando a un derecho fundamental. Pero el problema más grande no es que se practiquen, sino cómo se practican. Si el punto de partida era que el objetivo no puede ser otro que la averiguación de la verdad, entonces, respecto de la práctica de la prueba, tenemos un elemento principal, y es la atención que debe dedicarse de forma primordial a el principio de contradicción. Esto es, a la práctica en contradicción de las pruebas. En toda su amplitud. No les digo nada de nuevo a ninguno de ustedes que son expertos en la práctica del derecho si les digo que el principio de contradicción es un elemento principal en la práctica de la prueba. Pero aun cuando todos somos conscientes de ello, en todos nuestros sistemas y sobre todo en la forma que se practican nuestros sistemas procesales, hay todavía un camino importante por recorrer para el desarrollo completo e integral del principio de contradicción. El principio de contradicción tiene un valor epistemológico de primera magnitud porque es a través de él que podemos precisamente someter a desafío a las pruebas a los efectos de conocer la fiabilidad de las pruebas mismas y, por tanto, extraer las consecuencias respecto de los hechos, respecto de la información que esas pruebas nos estén dando. Necesitamos sistemas procesales que permitan a las partes y o al juez incorporar nuevas pruebas in itinere del procedimiento.
porque en ocasiones es cuando se ha practicado una determinada prueba que se encuentra la necesidad de disponer de otra. Y hasta ese momento esa prueba no resultó conveniente, ni necesaria, ni útil. Es cuando un testigo declara en el procedimiento que el contrato que se pretende ejecutar fue firmado fraudulentamente, esto es, que la firma es falsa, que aparece la necesidad de una prueba caligráfica sobre esa firma. ¿Pudo nadie conocer la falsedad de la firma, incluso ninguna de las partes? Pero cuando surgió en el procedimiento, si la veracidad de esa firma es relevante a los efectos del procedimiento, es cuando surge esa necesidad. ¿Tenemos o no tenemos la posibilidad de ordenar la práctica de una nueva prueba en ese momento, prueba que no fue solicitada anteriormente? Bueno, hay sistemas que lo permiten, sistemas que no lo permiten. Sistemas que permiten a las partes solicitar pruebas sobrevenidas en estos momentos y sistemas que no le permiten a las partes, pero le dan poderes probatorios al juez para que lo haga. Y sistemas que no le permiten ni a las partes ni al juez. Si no se le permite ni a las partes ni al juez, estamos limitando la contradicción. ¿Y qué pasa con la prueba pericial? Una adecuada formulación de la prueba pericial, en principio en contradicción, exige, 1, la incorporación del informe. Por cierto, la incorporación del informe pericial que no afecta en nada a la oralidad del procedimiento. Cosa que algunas veces se llega a sostener. Porque claro, como el informe pericial está escrito, entonces no, porque no, esto es escrito, que venga el perito y deponga oralmente, porque nuestro sistema es oral. Pero es como si tuviéramos unas fotos y dijéramos, no, las fotos no entran, que venga alguien y me cuente lo que se ve en la foto, porque mi sistema es oral. Simplemente es una tontería. El informe escrito tiene una utilidad extraordinaria. Permite la lectura por el juez, la lectura por las partes y el desafío y la mejor comprensión de lo que el informe dice. Lo que no excluye y no debe excluir que el perito deba exponerlo en el juicio. Pero precisamente podremos interrogar más y mejor al perito si se ha incorporado primero un documento que las partes han podido preparar. Pero no solo. Podemos pensar también en la posibilidad de careos entre peritos. ¿Nuestros sistemas nos permiten esto? Bueno, hay sistemas que sí, sistemas que no. Tengo un perito de parte de un lado, un perito de parte del otro, un perito de parte y un perito de oficio, que llegan a conclusiones distintas. ¿Nuestro sistema nos permite hacer un careo entre peritos? Esa es una fantástica manera de someter a contradicción la prueba pericial. Por tanto, el desarrollo del principio de contradicción tiene una importancia aquí fundamental. Y hasta aquí normalmente se quedan nuestras cortes. Cortes de derechos humanos y cortes nacionales. El derecho a la prueba supone el derecho a presentar pruebas y que sean admitidas si son relevantes y a que sean practicadas. Nada más. En mi opinión, ese nada más es tan ilusorio como si cortáramos solo en el primer elemento. De nada sirve presentar las pruebas si después no son practicadas. Pero es que nada sirve presentar y ser practicadas las pruebas si después no son valoradas. Y aquí tenemos prácticas, sobre todo prácticas, realidades prácticas, procesales, en las cuales la valoración de la prueba, digámoslo así, es manifiestamente mejorable. Y especialmente la motivación de la valoración de la prueba es manifiestamente mejorable.
Por tanto, les propongo que demos 2 pasos más: derecho a la admisión, derecho a la práctica, derecho a una valoración racional y derecho a una decisión motivada sobre los hechos. 4 derechos, 4 elementos. Derecho a una valoración racional de todas y cada una de las pruebas, lo que incluye necesariamente una valoración individual de todas y cada una de las pruebas y de la fiabilidad de todas y cada una de las pruebas presentadas y practicadas, y una valoración en conjunto de las mismas. Lo que excluye también que caigamos en el fácil expediente de resolver nuestras sentencias con aquellas frases del tipo, bueno, admitida y practicada la prueba y valorada en su conjunto, se declaran probados los siguientes extremos. Miren, hacer esto y motivar no tiene nada que ver. Eso es decir lo que se declara aprobado, pero no es motivar por qué. Eso es decir lo que no se declara aprobado, pero no es motivar por qué. Motivar es dar el porqué. Pero para dar el porqué del conjunto, necesariamente, primero, debo dar el porqué de la valoración individual. No es de recibo no considerar, por ejemplo, una prueba testifical que ha sido depuesta en el procedimiento y no mencionarla, simplemente porque no se consideró al testigo fiable. Si no se consideró fiable el testigo, habrá que decirlo. Pero además habrá que decir por qué. No basta con afirmar. Afirmar no es motivar. Motivar es justificar. Por tanto, hay que atribuir un cierto nivel de fiabilidad, poco, mucho o ninguno, a cada una de las pruebas que se han presentado y practicado, y solo después de ello puedo extraer conclusiones de conjunto. No hay una forma que yo pueda responder a la pregunta acerca de cuál es el nivel general, el nivel medio de conjunto en este auditorio en conocimiento de las matemáticas, si primero no tengo conocimiento de cuál es el nivel de cada uno de nosotros en matemáticas. Solo después de conocer el nivel individual en matemáticas podré conocer el nivel de conjunto. Y solo después de la valoración individual de la fiabilidad de cada una de las pruebas podré extraer conclusiones de conjunto. Esto, por otro lado, deberá ser incorporado a la motivación de la sentencia. De tal modo, finalmente, que el derecho a la prueba acaba siendo no solo una garantía in itinere del procedimiento, una garantía durante el procedimiento, sino también una garantía acerca de la corrección de la decisión final del procedimiento, que permitirá también, por tanto, ejercer los derechos que en su caso, de que en su caso disponga las partes en materia de recursos. En el año 81, hace ahora ya 35 años, a un pobre chico lo detuvo la policía en un pueblo del sur de España, en Noya. La policía lo detuvo y lo acusó de un pequeño tráfico de drogas. Pudiera ser uno de esos casos, incluso en flagrancia, que dieran lugar hoy en día a un procedimiento como el que están estudiando en estas jornadas. Presentó la policía los elementos de que disponía ante la Fiscalía, que consideró que procedía iniciar las actividades ante el juzgado. Fue al juzgado, se inició procedimiento, se llevó a juicio. Las pruebas ahora no importa cuáles fueran, vamos a llamarlas pruebas 1, 2, 3 y 4, las que fueran. El caso es que con esas pruebas, el juez de primera instancia, juez de instrucción de Noya, consideró que no había pruebas suficientes para
derrotar la presunción de inocencia. Y en conclusión, absolvió al chico. Recurrió a la Fiscalía y presentó recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, considerando que se había producido una deficiente valoración de la prueba por parte del juez de primera instancia y que con las pruebas presentadas había prueba suficiente de la culpabilidad. Durante la apelación no hubo ningún tipo de modificación probatoria, ni se adicionó nuevas pruebas, que como en casi todos los países está restringido, pero alguna vez y bajo algunas condiciones se puede hacer, ni se sustrajo ninguna prueba, por ejemplo, por alguna alegación de ilicitud o algo por el estilo. De modo que el Tribunal de Apelación decidió sobre el caso exactamente con las mismas pruebas con las que decidió el juez de primera instancia. El Tribunal de Apelación consideró que sí había prueba suficiente de la culpabilidad, anuló la sentencia de primera instancia y condenó al chico. Ahora recurrió a la defensa. Y sigue el procedimiento hasta llegar al Tribunal Constitucional en amparo, alegando, en este caso la defensa, que la sentencia condenatoria es violatoria del derecho a la presunción de inocencia, porque no había prueba suficiente de la culpabilidad, a pesar de lo cual fue condenado. En una sentencia del año 83, el Tribunal Constitucional Español dice lo siguiente: la decisión del juez de instrucción de Noya, de primera instancia, contenida y justificada en el considerando primero de su sentencia, por lo que hace a los hechos, es impecable desde el punto de vista constitucional. Después de esto, normalmente mis estudiantes, que suelen no llegar a leer hasta el final, pues se quedarían aquí, dirían: ya han terminado, ha ganado la defensa. Pero hay que leer hasta el final. Y si seguimos leyendo, dice esa sentencia: sucede, sin embargo, que si con las mismas pruebas otro tribunal, el de apelación, llegó a la convicción contraria, en este caso a la culpabilidad del antes absuelto, no por ello puede afirmarse una violación al derecho a la presunción de inocencia, sino una mera discrepancia en la valoración de la prueba, con el resultado de que debe imponerse la del Tribunal Superior. Esto es, manda más. Sostiene el Tribunal Constitucional Español en esa sentencia del año 83, que aunque ha llovido mucho desde entonces, sigue considerando un leading case y sigue repitiendo en su jurisprudencia más reciente, sostiene el Tribunal Constitucional Español que tan impecable es condenar como absolver con las mismas pruebas. Dicho de otro modo, constitucionaliza la arbitrariedad judicial. Porque si tan impecable es condenar como absolver con las mismas pruebas, entonces decidir hacer una cosa o la otra es arbitrario. Si no queremos esto, entonces, desde luego, no podemos tener mecanismos de valoración de la prueba que no tengan criterios de racionalidad en la valoración. La racionalidad nos impondrá necesariamente que o bien la decisión de absolver es equivocada o bien la decisión de condenar es equivocada. El derecho a la prueba es también el derecho a la valoración racional. Pero para que la valoración sea racional y sea intersubjetivamente controlable, y con esto termino, necesitamos también poder conocer cuándo hay elementos de juicio suficientes para poder considerar derrotada, en este caso, la presunción de inocencia.
cuando hay elementos de juicio suficientes. Y nuestras legislaciones no nos dan una gran ayuda al respecto. Decir que el juez deberá valorar de acuerdo a la lógica, la ciencia y las máximas de experiencia es poco menos que no decir nada. Un conjunto de expresiones vacías. Decir que el juez deberá valorar de acuerdo a la sana crítica es poco menos que no decir nada. Otra expresión vacía. Si alguien sabe lo que es la sana crítica, yo estoy dispuesto a darle un doctorado. Y no es sorprendente que en la literatura no encontremos ni siquiera manuales, libros y monografías que nos expliquen en qué consiste la sana crítica. No sabemos en qué consiste, solo es una expresión que repetimos continuamente. Valorar de acuerdo a la lógica, dice, hombre, claro, menos mal que no es de acuerdo a la ilógica. Supongo que no será a la lógica formal. Entonces, si no es a la lógica formal, a las P's y Q's, porque no formalizamos lógicamente las sentencias, ¿qué quiere decir? Bueno, el otro significado que tiene la expresión lógica en nuestra lengua es más o menos al sentido común. Pero es toda la indicación que le damos a los jueces acerca de cómo resolver, que resuelvan con el sentido común, sin desconocer que el sentido común es el menos común de los sentidos. Gente muy sensata, con sentido común, tenemos discrepancias acerca de las cuestiones fácticas del mundo. Como le sucedía al juez de primera instancia de Noya, que pensaba resolver de acuerdo al sentido común, y al tribunal de apelación, que también lo pensaba. Pero alguno de los dos no está en lo correcto. Para evitar estas cosas y las que nos llevan a la convicción judicial, etcétera, etcétera, elementos puramente subjetivos, en nuestros países, en estos últimos años, hemos hecho un viraje que pudiera parecer interesante a primera vista, hacia sistemas de valoración de la prueba y criterios y estándares de prueba distintos. En particular, en el ámbito penal, se ha extendido el uso del estándar de prueba típico del derecho anglosajón, típico del derecho norteamericano, incluso más que el inglés, que es el más allá de toda duda razonable, también incorporado a la legislación peruana. No a la española. A nivel de legislación, ustedes tenían un código de procedimiento de 80 años, nosotros les superamos, vamos por 130, 140, ¿no? Y cada legislatura empiezan un nuevo código y esperan al menos llegar a tener un borrador para cuando acabe la legislatura y lo puedan tirar a la basura. Y así sucesivamente llevamos 140 años y supongo que en la próxima legislatura se hará otro borrador. Así que no lo hemos incorporado, pero lo ha dicho el Tribunal Constitucional también. Ha dicho, bueno, la presunción de inocencia exige que no se pueda condenar si no es más allá de toda duda razonable. Con lo cual, vía jurisprudencial también en España se ha incorporado. Pero ¿cuándo es razonable la duda? ¿Tenemos criterios de razonabilidad? Si no disponemos de criterios de razonabilidad, entonces otra vez estamos en una fórmula vacía. Hay que preguntarse cuándo es razonable la duda, qué criterios tenemos de razonabilidad de la duda. ¿Se pueden formular? Por supuesto que se pueden formular. ¿Se puede hacer más que esto? Por supuesto que se puede hacer más que esto. Pero si vamos, por ejemplo, a lo que ha declarado la Corte Suprema norteamericana, planteado sobre esta cuestión, en dos casos que admitió resolver, ha dicho lo siguiente: la razonabilidad de la duda es autoevidente y solo a través de la íntima convicción de cada uno de los miembros del jurado se puede determinar. Es decir, más allá de toda duda razonable e íntima convicción es lo mismo para la Corte Suprema norteamericana. Gran paso, ¿verdad?
Hemos abandonado la íntima convicción, hemos ido al más allá de toda razonable y ahora resulta que el más allá de toda duda razonable es lo mismo que la íntima convicción. No es la única solución, afortunadamente. Hay otros tribunales, otros países que han optado por respuestas distintas a estas, intentando racionalizar el proceso de toma de decisión. Solo así protegemos los derechos de las partes. Solo así damos contenido a la presunción de inocencia. Solo así damos íntegro respeto al derecho a la prueba y, por tanto, al derecho a defenderse y, por tanto, al derecho al debido proceso en cualquier procedimiento, no solo en el inmediato, no solo en el penal, sino en cualquier procedimiento. Muchas gracias. Felicitamos por su excelente exposición al maestro Jordi Ferrer. Seguidamente invitamos al juez superior Iván Quispe Auca, miembro de la Sala Penal Nacional, a efectos de quedar como panelista. Muchísimas gracias. Ante todo, mi agradecimiento al equipo técnico de implementación del nuevo Código Procesal Penal, a la Coordinación Nacional para la Implementación de los órganos de flagrancia, así como al Centro de Investigaciones Judiciales, que han tenido la gentileza de invitarme a participar en este evento. La verdad, hacer panel al doctor Jordi Ferrer Beltrán es bastante difícil para quien habla, dado la calidad académica de nuestro expositor, quien brillantemente ha disertado sobre este tema de la prueba, que para quienes estamos en la práctica judicial es día a día latente en cuanto a su problemática y en cuanto a abordarlo. Magistralmente lo ha señalado el doctor Jordi Ferrer, que la prueba en sus distintas etapas presenta problemas desde la historia del proceso. En primer término, nos ha hecho recuerdo, ¿no?, con Carneluti, de que el proceso no tiene por objeto la averiguación de la verdad. Pero para quienes un poco vamos siguiendo esta problemática de la prueba y también un poco hemos analizado o vamos analizando lo que es la prueba de oficio, vamos a encontrarnos con que algunos tribunales constitucionales, como el colombiano por ejemplo, habla de un derecho de la víctima a conocer la verdad para justificar de cierta forma que los jueces puedan actuar pruebas de oficio. Entonces nos vemos un poco en una contradicción, ¿no? O sea, el proceso, si lo asumimos como tal, lo que busca es limar discrepancias. El proceso inicia, si hablamos del proceso penal, con una afirmación del Ministerio Público respecto a cómo ocurrieron los hechos. Y la prueba se va a producir respecto de la discrepancia que tenga la defensa respecto de esos mismos hechos. Y el juez, a través del proceso, tratará de llegar a conclusiones, tratará de llegar a una verdad en el proceso. Y seguramente habemos muchos jueces en esta sala. Y mi pregunta sería, o sea, ¿cuándo un juez está más satisfecho con su decisión? ¿No es acaso cuando su decisión se basa en los hechos que él más considera se aproxima a la verdad? Pero si a través de las pruebas que analiza esa verdad no aparece, seguramente ese mismo juez no va a estar de acuerdo, no va a estar muy satisfecho con la decisión que tenga que impartir si no ha alcanzado esa verdad, o por lo menos si él no considera que las pruebas le han dado esa convicción. Un primer tema, o sea, que siempre va a ser polémico.
Otro aspecto, y que tiene que ver bastante, o sea, con esta serie de cursos, o sea, que se dan con los procesos en flagrancia o de repente con los de determinación anticipada, tiene que ver con que el proceso tenemos que entenderlo como un derecho del imputado, ¿no? Porque el imputado, o sea, puede renunciar a ese derecho. Y si hablamos en ese sentido, o sea, vamos a ver muy limitadas, o sea, la actuación de actividad probatoria. Prácticamente no va a haber pruebas si entendemos que la prueba se practica en juicio. Una terminación anticipada es la renuncia al juicio y el juez va a tener que sentenciar sobre los elementos de convicción que se hayan alcanzado en un momento determinado. Pero esa será la verdad. El proceso habrá alcanzado una verdad, se estará decidiendo sobre la libertad de una persona en esas circunstancias. Entonces, este es otro tema, o sea, que ciertamente causa y llama preocupación. Más en un escenario en el cual podemos decir, se habla bastante de que la actividad probatoria o la actividad pericial, si queremos llamarlo así, está sustituyendo en gran parte a lo que es esta valoración o apreciación del juez. Hablemos, por ejemplo, del ADN. Si hay una práctica de prueba de ADN que está en un sentido determinado, el juez, o sea, podrá llegar a una conclusión distinta, o prácticamente estamos avanzando hacia un proceso en el cual la ciencia va a sustituir a la decisión de los jueces y nos va a decir finalmente cuál es la verdad, y nosotros no vamos a poder nada que decir en contra. Ejemplo práctico, una prueba de ADN donde se encuentra muestras del ADN del imputado en fluidos que se hayan podido extraer, va a ser difícilmente contradicha en lo que es el proceso. Otro tema que quisiera que nuestro ponente, con la sapiencia que tiene, un poco nos pueda ilustrar, es que tiene que ver con la valoración de la prueba en segunda instancia, que es un problema que nosotros lo tenemos. Nuestro Código Procesal Penal dice que los jueces de apelación no pueden dar un valor diferente a la prueba personal si no ha habido otra que la haya contradicho en segunda instancia. Entonces, en un escenario en que nos presentaba, en que el juez apreció la prueba personal en un sentido determinado en primera instancia, los jueces en segunda instancia estaríamos limitados a darle una valoración distinta a la que le habría sido dada. Tenemos algunas sentencias en nuestra jurisprudencia que han tratado de hacer una discriminación al respecto, ¿no? Uno, la apreciación sensorial que se tiene en la actuación, otro con relación al contenido estructural de dicha prueba, pero ciertamente vendría a ser una limitante en esta valoración que podríamos hacer, ¿no? Finalmente, un poco para cerrar mi intervención, quería referirme a lo que es la prueba pericial, ¿no? O sea, ya estamos aplicando este nuevo Código Procesal Penal varios años en nuestro país, en otros distritos judiciales distintos al de Lima. Sin embargo, tenemos aquí, en cuanto a la práctica de la prueba pericial, si hay un perito oficial que ha dado un pronunciamiento en un sentido determinado y hay un perito de parte que discrepa en cuanto a sus conclusiones, en nuestro sistema se indica que el juez en ese caso, de oficio, está obligado a promover un debate
pericial. Y muchas veces, un poco todavía asumimos, o sea, los rasgos del Código de Procedimientos Penales. Este debate no es obligatorio en el Código de Procedimientos Penales de 1940, como sí lo es en el Código Procesal Penal. Pero este defecto, si se da en el proceso, podría dar lugar a la nulidad de lo que se haya actuado. Esto, si en segunda instancia no se ofrece este debate pericial y este incumplimiento de materias procesales en nuestro derecho. Muchas gracias. Responder a estas pertinentes e inteligentes cuestiones me llevaría seguro al menos tanto tiempo como mi primera intervención, con lo cual me van a permitir que elija alguna de ellas simplemente por razones de tiempo. Me quedaría con esta cuestión bien importante acerca de las limitaciones del control probatorio en segunda instancia, tomando como ejemplo el caso de las pruebas personales. Yo creo que es un resabio de un principio viejo, una forma vieja de entender el principio de inmediación. El principio de inmediación tiene una importancia crucial en el procedimiento, no solo en el penal, evidentemente. Esto es exigiendo del juez que va a valorar la prueba que haya tenido un conocimiento directo de la prueba que tiene que valorar. No de los hechos, evidentemente, pero sí de la prueba. El que está en mejor posición epistemológica para valorar una prueba es aquel que ha tenido acceso directo a la prueba misma. Bueno, esto nuestros hijos y nosotros de pequeñitos lo descubrimos jugando al juego este del teléfono roto. En cada país se llama de una manera distinta, pero todos jugábamos a la misma. Teléfono malogrado. Bueno, eso. Uno le dice a otro algo en el oído y así sucesivamente se lo van diciendo y todos nos reímos como ha llegado hasta el final distorsionado respecto de lo que ha dicho el primero. Bueno, cuantos más haya en la cadena, normalmente más se distorsiona. Cuanto más pequeña sea la cadena, menos distorsión. Bueno, esto simplemente es un juego formado a partir de ese mismo principio. Cuanto más directo sea el conocimiento, menos probabilidades de error hay. Si al testigo le toma declaración un oficial de justicia, que escribe la declaración del testigo, y luego el juez lee la declaración que ha escrito el oficial de justicia de lo que ha dicho el testigo, pues tengo como posibilidades de error al menos 4. El testigo puede estar equivocado o mentir. El oficial puede comprender mal lo que dice el testigo. El oficial puede escribir mal lo que ha comprendido. Y el juez puede comprender mal lo que ha escrito el oficial. 4 posibilidades. Si quito al oficial del medio, elimino 2. El testigo puede mentir o conocer mal lo que declara, y el juez lo puede comprender mal. Pero he reducido a la mitad las probabilidades de error. Entonces, principio de inmediación. Perfecto. Nada que decir, es más, mucho que aplaudir. Pero en nombre del principio de inmediación, limitamos el control probatorio por parte de tribunales superiores, porque los tribunales superiores no han tenido inmediación con la prueba. Bueno, y aquí empiezan los problemas. Primero, si el juez de primera instancia no ha considerado fiable lo que ha dicho un testigo, porque, por ejemplo, la persona que ha testificado respecto de un homicidio, en principio estuvo presente directamente en el lugar cuando se produjo
produjeron los hechos que hay que juzgar. Pues esa persona que ha testificado es una persona que se dedica a la prostitución. Y el juez de primera instancia ha considerado que no era fiable, dado que se dedica supuestamente a una actividad poco honrosa. No necesito haber estado en la declaración, no necesito haber tenido un conocimiento directo de la declaración para poder decir que lo que ha inferido el juez de primera instancia es fruto del prejuicio y no fruto del conocimiento de la prueba. Del hecho de que una persona se dedique a la prostitución no se extrae absolutamente nada respecto de si es verdad o no es verdad lo que vio cuando dice haber visto un homicidio. Entonces, no necesito haber estado en la declaración para saber si dijo esto o no dijo esto. Necesito solo poder decir la inferencia que usted, señor juez o señora jueza, ha hecho a partir de una característica personal del testigo es una inferencia errónea. Por tanto, se pueden controlar, por supuesto, se puede controlar la valoración de la prueba, también de las pruebas testificales, por supuesto. Pero no solo esto, la tecnología en estos últimos años nos está permitiendo innovar de forma absolutamente radical en nuestros procedimientos. En muchos países, los procedimientos judiciales, y aquí también, por lo que entiendo, los procedimientos judiciales se graban íntegramente. En el procedimiento civil o penal, por ejemplo, en España, pero no es España un ejemplo de eso, es solo por dar el ejemplo que mejor conozco, pero esto ya se hace en muchísimos lugares. Pues se graba íntegramente toda la audiencia y no se levanta acta del juicio, sino que se entrega un CD a cada parte. Y las partes ahora presentan recursos diciendo, como puede verse, en el minuto 25,4 segundos de la grabación, el testigo dijo esto o no dijo aquello. ¿Cuál es el problema para que un tribunal de apelación pueda decir, si eso no es el caso, que el testigo dijo esto o dijo aquello? Si está grabado. Es que necesitamos haber estado presentes directamente para poder, por ejemplo, decir, hombre, el juez de primera instancia se apoya en lo dicho por el testigo en su resolución y estoy viendo la declaración del testigo y el testigo no dice lo que dice el juez de primera instancia. ¿Por qué necesito apoyarme en otras pruebas para poder decir esto? Me basta la visualización de la grabación del proceso. Entonces, hay posibilidades para un mejor y mayor control probatorio por tribunales superiores. En mi opinión, sí. Deben de implementarse, en mi opinión, sí. Y algunas de las limitaciones son típicas de un resabio de otro tiempo, en el cual, en nuestros sistemas, los aspectos probatorios no admitían recurso. Se podía recurrir por la quaestio juris, pero no por la quaestio facti. Entonces, esas limitaciones que nos vienen de históricas, todavía están muchas veces en la cultura jurídica de nuestras comunidades y introducen limitaciones que sería mejor que fuéramos eliminando. Muchas gracias. Seguidamente invitamos al doctor Bonifacio Meneses González, coordinador nacional de flagrancia del Poder Judicial, a efectos de que pueda entregar el diploma correspondiente a nuestro ilustre visitante. Asimismo, va a ser la entrega de un trofeo recordatorio en nombre de la Presidencia del Poder Judicial del doctor Víctor Ticón Apostilo.
Y ya para continuar con este evento que se ha desarrollado por parte de la Coordinación Nacional de Flagrancia, tenemos las palabras de clausura del evento a cargo del doctor Bonifacio Meneses González. Muchas gracias. Le decía a Jordi con todo respeto y cariño, he aprendido tanto en la tarde de hoy, caramba, tan importante que nos ha de un sopetón llevado a las aulas universitarias. Qué interesante. 3 días de ardua y maratónicas jornadas, y nos llena de orgullo poder seguir contribuyendo a la capacitación de los colegas jueces, abogados, estudiantes de derecho que abarrotan siempre este noble auditorio. 3 días en los cuales hemos tenido la presencia del juez de los Estados Unidos, Robert Whaley, primer día, ayer el presidente de la Barra de Abogados de México, y hoy, como se puede decir, con broche de oro, la presencia de un distinguido jurista muy reconocido a nivel mundial como Jordi Ferrer Beltrán. Consideramos que somos afortunados de poder estar en esta clase de eventos. Nos consideramos sumamente afortunados de poder compartir, como le decía en la tarde, una conversación amical. Sería tan difícil ir todo el grupo de peruanos a España para poder estar junto con él y aprender, pero él ha venido, cruzó el gran charco, está aquí desde la madre patria para poder enseñarnos y compartir esas inquietudes jurídicas que como buen maestro lo hace día a día ya en la Universidad de Girona, y cómo no ahora en este auditorio. Señores, el doctor Víctor Ticona Postigo se siente muy halagado a su vez de que participen. Tenemos en total más de 6 eventos internacionales. El proceso inmediato, si bien es cierto, tiene sus problemas y a su vez en la aplicación dificultades. El gobierno no nos ha dado un solo centavo para su implementación, el decreto legislativo 1194. Creemos y consideramos que debería sí voltear el Estado a invertir en justicia, como bien debe hacerlo también en salud y educación, pero los jueces, y más aún lo que quiero felicitar desde este podio a los señores jueces de la República, porque ponen el hombro, están hasta altas horas de la noche con sus diligencias. Este proceso inmediato nos ha tocado asumirlo, igual como nos dieron el tema de la prisión preventiva sin presupuesto alguno, y los magistrados del Perú estuvieron siempre bien parados y puestos a defender sus ideales, como debe ser también cualquier hombre y mujer de derecho. En efecto, mañana es un día tan grande y maravilloso, porque creo que abriremos nuestros ojos pensando que hemos aprendido algo más, pensando de que este aprendizaje conlleva a poder trasuntar y multiplicar estas enseñanzas en cada uno de los ámbitos, ya sea el gabinete de abogados, ya sea en las aulas universitarias, o desde el punto de vista ayer de la forma como podemos digerir y hacer posible que la sentencia llegue a través del lenguaje al justiciable. Antes de ayer, que sí es posible combinar 2 escuelas, el sistema anglosajón y el sistema europeo continental, para poder a su vez también servir en justicia. Y el día de hoy, inspirados por el tema de la prueba, de la actuación probatoria, el desarrollo de nuestras sentencias a través de esta valoración tan importante que nos ha enseñado el distinguido maestro Jordi Ferrer. A su vez quiero agradecer la presencia del doctor Iván Quispe Auca. Él es juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puno y es integrante ahora de la Sala Penal Nacional. Quiero también agradecer la presencia de distinguidos magistrados que han venido de muchos lugares del Perú. Es el caso del expresidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, el miembro del Consejo Ejecutivo, el doctor José Donaires Cuba. El doctor Tejada ha venido desde Tumbes, imagínense, para escucharlo. Maestro Jordi, desde el extremo, cerca del Ecuador. La maestra Susana Castañeda Otzú, nuestra presidenta, bien disciplinada, siempre está en las conferencias. Bueno, y así que todo el grupo de la Coordinación Nacional de Implementación de los Juzgados de Flagrancia les da el agradecimiento. Finalmente, en nombre del señor doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Poder Judicial, y del doctor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal, les damos un agradecimiento fraterno. Estaremos muy pendientes de las próximas actividades. Los certificados de los anteriores eventos están en esta semana por ser entregados, desde también. Y esperamos, señores, que sigan contribuyendo, escribiendo en las redes sociales y, cómo no, participar activamente en lo que quisiéramos ahora escuchar, qué es lo que necesitan
y qué es lo que quisiéramos también fortalecer. Fíjese que la manera como hemos traído el tema central de lo que es el proceso inmediato en Ecuador, en Costa Rica, en el Perú, con distintos maestros que han venido las anteriores actividades, y ahora cómo debemos hacer nuestra sentencia, cómo se ve desde España este proceso, cómo es acerca de la implementación de los tribunales de flagrancia en diversas partes de Latinoamérica, y creo que de una u otra manera queremos seguir trabajando en favor de ustedes. Muchísimas gracias, y con estas palabras doy por clausurado este seminario internacional de proceso inmediato organizado por ETI Penal, por la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, el Instituto de Litigación Oral de las Américas y por supuesto la Coordinación Nacional de la Implementación de los Juzgados de Flagrancia. Muchísimas gracias.